Y sí, literalmente este tipo se pasó por donde ya sabemos el hechizo de Odín y usó básicamente la física para levantar el martillo de Thor. Estos son todos los personajes y algunos que ni siquiera conocías que levantaron el martillo de Thor. Quédate hasta el final para ver a los personajes menos esperados y la historia de cada uno de ellos. A estas alturas, uno de los personajes más conocidos por los que pasó el martillo de Thor en toda la historia de Marvel es el Capitán América. Exceptuando a Thor, Jane Foster, Beta Ray Bill e incluso el mismo Odín, Steve Rogers es uno de los personajes que ha demostrado ser digno del poder de un dios. Tanto en las películas como en los cómics, el primer Vengador realizó esta increíble hazaña justo en el momento menos esperado. En Avengers Endgame pudimos ver al Capitán América levantando al Mjolnir para lanzarlo contra Thanos y así salvar a Thor. De la misma manera en los cómics, el Capitán América ha levantado al Mjolnir en más de una ocasión, y no solo para salvar a sus amigos, sino que Marvel se dio el lujo de darle el martillo de Thor solo para que lo pueda posar y así se entienda lo poderoso que ahora es. Un gran ejemplo de ello fue la ocasión en la que en un futuro distópico el Capitán América 2099 solo levantó el martillo de Thor para decir Avengers Assemble. El Cap usó a Mjolnir para noquear a Juggernaut, participó del evento del miedo mismo donde Marvel decidió que era buena idea enfrentar al Cap y a Thor contra 7 personajes que tenían 7 martillos igual de poderosos que el Mjolnir. Usó el martillo de Thor para deshacerse de su versión maligna y como no, su hija con Rogue también puede levantarlo. Algo similar pasó en el universo de Thanos Wins, una tierra donde el titán loco masacró a todos los héroes, villanos y entidades cósmicas del universo. Aquí Thanos junto a su versión futura Rey Thanos tienen un breve enfrentamiento contra el Caído, un Silver Surfer que tenía bajo su poder al ejército de Annihilos y el martillo de Thor. El Caído podía invocar rayos tal y como lo hace Thor y fue con el Mjolnir con el que le destrozó la cabeza a una de las versiones más poderosas de Ghost Rider. Pero tal y como pasó con el Cap, la mayoría de las personas cree que Marvel solo le dio el Mjolnir para hacerlo ver más poderoso y no porque realmente se lo merecía. Al final es Thanos quien le destroza la cabeza levantando el brazo arrancado del cuerpo del Caído y estrellando el arma contra lo que quedaba de su cuerpo. Siguiendo esta lógica, cualquier personaje que levante el brazo de Thor mientras empuña su martillo estaría levantando de manera indirecta el Mjolnir, y algo parecido pasó la primera vez que Thor se enfrentó a Red Hulk. Después de que el monstruo destrozó el Helicarrier estrellándolo contra la ciudad, Thor, cansado de la destrucción ocasionada por Red Hulk, tiene un breve enfrentamiento contra el monstruo donde después de golpearlo muchísimas veces con su martillo, Red Hulk solo detiene el Mjolnir con sus manos y le dice a Thor que conoce su secreto. El dios queda sorprendido tras ver cómo Hulk se llevaba su martillo junto a él hacia el espacio. Al estar en un lugar sin gravedad, el hechizo de Odín que hacía que solo los dignos puedan levantar el Mjolnir era inservible, y fue la ausencia de gravedad la que usó Red Hulk para humillar al dios del trueno con su propio martillo y dejarlo en la luna mientras él regresaba a la tierra desde el espacio. Y por si no te diste cuenta, esta historia confirma que existen muchísimas maneras de acceder al poder de Thor y levantar su martillo sin la necesidad de ser digno, y Moon Knight es uno de ellos. Después de que el Señor de Blanco derrotó a los héroes de la tierra solo por estar bajo la manipulación de su dios, es Thor quien decide ponerle un alto a Moon Knight y enfrentarse a él en pleno espacio. Hasta ese momento Moon Knight era poderosísimo, ya que aparte de tener el poder de Khonshu, tenía tótems que lo hacían más poderoso, y muestra de ello fue cuando se deshizo de Ghost Rider en segundos. Thor, completamente confiado, se presenta ante Moon Knight diciendo que es hora de ponerle fin a su era, y justo cuando se preparaba para atacarlo es Moon Knight quien detiene el Mjolnir ante sus ojos y provoca el asombro del Asgardiano. Y la única razón que le dieron para explicar cómo fue posible que Moon Knight controle el martillo de Thor en este cómic fue porque el Uru es una especie de roca lunar, y como el Caballero Luna ahora podía controlar las lunas, solo humilló al dios del trueno con su propio martillo. En las películas tenemos a personajes de los que todavía no se sabe si pudieron levantar el martillo de Thor por ser dignos o usando otros métodos como lo hicieron en los cómics. Y no hablo del Capitán América, sino de Visión. Sabemos que el hechizo de Odín para el Mjolnir suele variar entre universos, por lo que se podría decir que existen dos razones para explicar por qué el Sintesoide pudo levantar el martillo de Thor. Y la primera sería que al ser un nuevo ser, Visión no tenía ningún mal dentro de sí en ese momento, cosa que lo hacía digno de levantar al Mjolnir, o también que al ser un personaje sin alma o conciencia en cierto sentido, su cuerpo funcionaría como la comparación que se hace con el martillo de Thor y un ascensor. En pocas palabras, Visión levantó el martillo de Thor solo porque era una máquina. En los cómics, personajes como Magneto también podrían levantar el martillo de Thor, y no por ser digno, sino porque su poder mutante se lo permite. En el cómic de Marvel Ultimatum podemos ver el nivel de amenaza que Magneto puede alcanzar si tan solo deja de contenerse. Aquí Eric tenía bajo su poder el martillo de Thor como una especie de trofeo para recordar lo que había logrado. Thor se encontraba muerto, por lo que no había quien se interponga entre Eric y su nuevo martillo. Pero no fue hasta que le cortaron el brazo y se descubrió que Magneto solo podía controlar el martillo de Thor, pero no podía usar sus rayos. Magneto ha llegado a invertir los polos de la Tierra y a vivir sin un corazón solo usando sus poderes, por lo que controlar el arma de un Asgardiano no es nada para él. Cabe recalcar que el martillo de ese universo no tiene el hechizo de Odín, pero no hay dudas de que Magneto también podría controlar el Mjolnir del universo principal. Incluso personajes de otras franquicias como la de DC fueron partícipes de lo que se siente convertirse en un dios. Cuando los Vengadores se unieron a la Liga de la Justicia para combatir contra una amenaza universal en común, es Superman quien al ver el sufrimiento de sus compañeros héroes se hace con el poder del dios del trueno y logra levantar el Mjolnir. Y minutos después es Thor quien
le dice que fue Odín quien removió temporalmente su hechizo para que cualquiera pueda levantarlo, por lo que todavía quedan dudas si Superman es realmente digno del Mjolnir. Pero alguien de quien no hay duda de que sea digna es la Mujer Maravilla. Diana ha demostrado en muchas ocasiones que tiene la capacidad y los atributos para ser el dios del trueno, tal y como pasaba en los cómics con Tormenta. La mutante muchas veces y en casi todas sus peleas con Thor existían indicios de lo digna que podía llegar a ser, y no fue hasta su último enfrentamiento con Thor que se dio a conocer que Tormenta sí es digna del Mjolnir. Y ojo, en los cómics existe una Tormenta que también se convirtió en Thor, pero ella no usa el Mjolnir como tal, sino otro martillo llamado Stormcaster. Y al final parece que Ororo es el personaje más compatible con Thor para heredar o compartir sus poderes del dios del trueno, y esto fue dicho por el mismo Thor cuando dio a conocer que el poder del rayo ama a los dos por igual, y cuando le pidió a Tormenta que se convierta en la diosa del trueno solo porque él no podía hacerlo. Pero ahora sí, llegando a los personajes más ridículos e ilógicos que han levantado el Mjolnir, tenemos a Deadpool. En la tierra en la que Deadpool mató a todos los héroes del universo, pudimos ver por breves segundos cómo existe una tierra donde Deadpool se convierte en el dios del trueno, algo ilógico si es que se sigue tomando en cuenta los ideales del hechizo de Odín. En los cómics, Pantera Negra también ha llegado a manipular el martillo de Thor durante su enfrentamiento contra Khonshu, y todo esto gracias al cariño que le tiene el martillo de Thor a los ancestros de Pantera Negra. En este combate, Khonshu intentó atacar muchísimas veces al rey de Wakanda, pero el martillo solo evitaba hacerle daño a T'Challa, ya que básicamente Pantera Negra tenía la misma sangre que uno de sus antepasados, Panteras, que también fue digno del Mjolnir. Cuando era niño y tenía un escaso conocimiento sobre el martillo de Thor, pensaba que Hulk podía levantarlo solo porque era fuerte, ya que pues había visto esta película. Pero en el 2012, y en un escenario similar al de Hulk rojo, Hulk verde consiguió manipular el martillo de Thor de la misma manera que lo había hecho Red Hulk durante su primer pelea contra Thor. Es decir, Hulk le agarró la manito a Thor y empezó a golpear a todo mundo mientras no soltaba la mano del dios. Hubo un tiempo en el que en los cómics el encantamiento del martillo pasó por una gran especie de cambios donde casi cualquier personaje podía levantarlo. Fue durante este tiempo donde Iron Man e incluso un mecánico pudieron levantar el martillo de Thor. Esto claramente empezó a preocupar mucho al dios del trueno, y en una de las pesadillas que tuvo durante una noche, soñó que Thanos, con el poder de las gemas del infinito, el invierno negro, un ejército de zombies y el Mjolnir en sus manos venía para matarlo. Y quizás un dato que no conocías es que cualquier personaje con las gemas del infinito puede levantar el Mjolnir. Todo esto por la simple razón de que el poder de las gemas sobrepasa en casi todos los universos al hechizo de Odín. Y es por esta misma justificación que Loki ha podido levantar el Mjolnir en varias ocasiones, o porque era muy poderoso, o porque el martillo ya no tenía el encantamiento de Odín, o porque realmente se volvió alguien bueno y digno de su poder. Doctor Doom también pudo levantarlo durante los acontecimientos de Civil War, pero este pudo hacerlo solo porque se encontraba en el infierno. La esencia y la fuerza espiritual del infierno llega a debilitar de manera considerable el hechizo de Odín, por lo que Doom, sabiendo esto, solo levantó el martillo de Thor en ese lugar. Pero cuando volvió a la tierra e intentó hacerlo nuevamente, se dio cuenta de que el bug ya había sido parchado. Siguiendo la línea de futuros apocalípticos en Marvel, durante la era de Ultron y después de la muerte de muchísimos héroes incluyendo a Thor, es la Viuda Negra quien consigue levantar el Mjolnir, que estaba con la explicación de que su dueño original ya había muerto, y como no había más héroes para combatir contra el mal, el poder de Thor solo se dio ante el toque de la Viuda Negra. Rogue, un personaje que absorbe las habilidades de sus oponentes solo con tocarlos, levantó el martillo de Thor tras tocar al Asgardiano y absorber su esencia. Y por último, pero no menos importante, Spidey. Sabemos que uno de los requisitos para levantar el martillo de Thor es estar dispuesto a matar si es que es necesario para defender la vida de quienes se está protegiendo, y esto es un gran problema para el amigable vecino, quien no está dispuesto a derramar sangre. Y fue por esta imagen que se creyó durante un buen tiempo que Spider-Man era digno de levantar el Mjolnir. Pero no, Peter de otra tierra solo pudo levantar el martillo de Thor solo porque era una réplica del original, algo que no pasó del todo con Spider-Man 2099, quien hasta ahora parece ser el único Spider-Man digno de poseer el poder de Thor. Pero para ti, ¿qué personajes que no mencioné crees que son realmente dignos de levantar el martillo de Thor? No olvides dejar tu like si es que te gustó el video y suscribirte si es que aprendiste algo nuevo. Deja tu like y clic aquí para ver cuál es el límite de la regeneración de Wolverine, o también por qué nunca debes hacer enojar a Spider-Man. Suscríbete.